nadie tiene que saber lo que me pasa. Esto tampoco quiere decir que tenemos que publicarlo en la prensa, no en el diario La Prensa, en cualquier diario, en la prensa en general, pero poder decirle a nuestros personajes más cercanos: estoy enferma, dame tiempo, acompáñame. Yo les voy a contar una anécdota personal. Yo cuando estaba en depresión, a lo largo de 6 duros meses, me quedaba sin palabras. Era la cosa más curiosa para mí. Yo, que me salen palabras hasta por las uñas de los pies, de pronto me encontraba sin palabras. Y como me encontraba sin palabras y sin fuerzas y sin ganas de nada, tampoco quería que mis amigos me vengan a visitar. Mis amigos muy obedientes no venían, pero llamaban por teléfono y el que les pasaba el parte diario de cómo yo estaba era mi marido. Cuando yo salí de la fase depresiva y mis amigos decían: pero no te íbamos a visitar porque vos no nos dejabas. Dije, yo puse la barrera que yo, desde mi estar mal, necesité poner. Pero ustedes, ¿por qué no la saltaron? Porque yo no eché a nadie de mi casa. Si alguna de las amigas íntimas, aunque yo no tenía ganas que venga nadie, venía, las recibí en camisón, las recibí en pijama. No era una maravilla estar conmigo, pero bueno, estaban. Y creo que me servía que estén, aunque sea un ratito. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Seguimos llevándolo a cuestas como si fuéramos, digo una palabra por decir una palabra, sarnosos, porque creo que el sarnoso también merece vivir? ¿Por qué no poder aceptar: estoy enfermo, pero no voy a estar enfermo toda la vida? Ella misma cuenta cuánto le costó aceptar que tenía que tomar medicación. Qué curioso. Todos los que tomamos medicación, y en la medida en que fuimos cada uno encontrando los medicamentos que le hicieron bien a nuestros transmisores, fuimos bajando. La depresión ya no era tan profunda, no estaba en el 5.º subsuelo, estaba en el 1.er subsuelo. La manía ya no era tan desbordante, ya no hacía falta internarlo a uno para protegerlo o para proteger a los demás, sino que seguíamos en el exceso, pero no estábamos en el 10.º piso, estábamos en el 2.º o en el 3.º. Hasta que, maravilla, al fin logramos darnos cuenta que el tiempo pasaba y que estábamos estables. También les quiero contar que yo al principio, creo que se lo dije a mi médico, le dije: ay, no sé qué prefiero. Y Jay Hamilton dice lo mismo en Una mente inquieta, porque mi vida era negra o tenía todos los colores. Y de pronto, cuando me empecé a estabilizar, empezó a ser medio gris. Me faltaban colores, pero ahí aparece la reflexión, ahí aparecen los sentimientos. Cuando uno reflexiona sobre la emoción, empiezan a trabajar los sentimientos, que son más estables. Y digo, pero yo quiero volver a 6 meses del infierno. Yo quiero volver a 6 meses de creerme la mejor de todas y que mis hijos me miren rara y que mi marido me mire rara
es darme cuenta que estaba enferma cuando creí que estaba bien. Y estar bien es esto que me pasa ahora. Poder vivir diferentes emociones, poder sentir miedo cuando hay una amenaza que justifica el miedo, poder sentir enojo cuando hay una sobrecarga de energía por algo que pasa a mi alrededor, poder disfrutar de toda la amplia gama de emociones que tenemos y descubrir poco a poco que ese gris también va tomando color, pero que los extremos, Dios me libre. Y para mí es importante transmitirles eso, porque yo no sé, hay caras conocidas y hay caras no conocidas. ¿Cuántos todavía no conocen el estar estable? Y quiero transmitirles la experiencia de que eso es posible, pero requiere una disciplina. Yo no sé lo que es la disciplina, no sé si es mental, si es emocional, si es un estado de ánimo. Lo que sí sé que es imprescindible para ser responsable del propio vivir, para saber hacerse cargo de uno mismo. Y tengo tan incorporado que es tan importante para mí el desayuno, que las pastillas que tomo a la mañana son parte de mi desayuno, son tan ricas como el café con leche, como el jugo de naranja. Sé que a la noche a veces no tengo ganas de comer y como, porque tengo que tomar las pastillas. Y de eso no me olvido. Me olvido de otras cosas porque tengo edad para olvidarme. Pero de eso no me olvido. Y bueno, ¿y por qué yo todavía sigo diciendo que soy bipolar? Hace como 6, 7 años que no tengo síntomas. Él tiene la culpa. Porque él me enseñó que la bipolaridad no se cura, se maneja, ¿cómo es la palabra? No sé, se transita. Se transita, se estabiliza, pero que si yo me olvido de la medicación, puedo volver como al inicio, como hace 30 años cuando de repente se me abrió el piso y se me hundió todo. Hoy realmente yo tengo por Cubipa un profundo agradecimiento. Por eso me encanta estar acá y poder hablar de esto que estamos hablando. Porque tenemos que saber que la medicación es lo que posibilita que nuestras emociones y estados de ánimo se puedan ir encauzando, puedan jugar libremente, porque acá y acá no están libres. Están totalmente dominadas porque hay algo de acá que no les permite hacer otra